En el 71, cuando se radicaron a La Plata, su hermana Sonia tenía 6 años y él 3. La familia se había mudado por lo menos media docena de veces. A él le gustaba ver cine en italiano o en francés. Además veía muchos libros. A él no le importaba ni la plata, solamente la felicidad de las personas. Nació el día de la primavera del 58, cerca de La Plata, el Vasco. Él era un chico muy tímido en el jardín, era muy familiar y sentimental. A los 12 años ya conocía bien la crónica del Cordobás, la vida del Che y la necesidad de un cambio. Decía que la única solución era el socialismo. Aún no pensaba en el peronismo. En su primera reunión de la UES conoció a Horacio Ungaru, María Claudia Falconi, Pablo Díaz y Claudio de Hacha. El 1 de septiembre de 1975, el Consejo de Deliberantes de La Plata se hizo eco de los reclamos estudiantiles. En la noche del 4 de septiembre se realizó una asamblea con más de 300 alumnos, la mayoría delegados. Los secundarios salieron de sus colegios en columnas detrás de sus banderas. Se concentraron más de 3.000 a la puerta del Ministerio de Obras Públicas. Los estudiantes gritaban y estaban contentos y decididos. Era una delegación de 10 alumnos por colegio. Intentaron conversar con el director de transporte Juan Carlos Schiff. Pasaron muchas horas desde el mediodía hasta que Schiff recibió el petitorio estudiantil. Las respuestas fueron similares. Las autoridades coincidían en aconsejarles paciencia. Los estudiantes no se desmovilizaron en los días posteriores. Se realizaron asambleas en la mayoría de los colegios para seguir con atención. Alfredo, que era español y un militante comunista, tenía 4 hijos: Luis Arsenio, Marta Noemí, Nora Alicia y Horacio, quien era el más tímido e introvertido. Todos ellos vivían en Gonet y estudiaban en la escuela número 18. Cuando se dio el estallido del Cordobazo, llega la brigada a su casa. Justo ese día estaba una amiga de Marta y la confunden con ella, pero un policía infiltrado que estudiaba con Marta la delata. La buscaban ya que pertenecía a la FJC, la Federación Juvenil Comunista. Por suerte, Nora llega a escapar, pero Horacio, que vio todo, no pudo dormir en días, pensando por qué no ayudó a su hermana. Huido de Botas, el 24 de marzo de 1976, Isabel Martínez es destituida y se produjo en todo el país la ocupación militar con objetivo, la guerra contra su persona patria. Era inminente el golpe de Estado militar. La transmisión al mando fue una ceremonia breve. Después de una dramática espera, las Fuerzas Armadas han resuelto interrumpir el orden institucional que había en espiral jerarquizar el país que soñaban nuestros mayores. María Clara tenía 17 años cuando llegó a La Plata, de su ciudad natal, Bahía Blanca. Allá en el sur, su familia, los Rochini, eran de La Plata, pero habían emigrado a Bahía Blanca, se instalaron en un barrio universitario, ya que su padre era profesor. María Clara Occhini, 7 años, 1975, desaparecida. Era una chica que era en un barrio cualquiera. Saliendo de la infancia, entró en un grupo, la Juventud Universitaria de Bahía Blanca. Comenzó a participar en manifestaciones. También perteneció a un grupo scout con fines solidarios. Admiraba al Che Guevara y al Cordillera, le gustaba el folclore y gobierno nacional, y tocaba la guitarra. El 73 a la UES, sin el conocimiento de sus padres, que la habían levantarse a la madrugada para pintar consignas, como Perón no muerte o Viva la Patria. En el 74 siguió con la administración secundaria. En el 75 todo era un caos, y los padres de María Clara trataban de convencerla para huir. Ya no había lugar donde esconderse. Sentí que había perdido la batalla. Viajaron a La Plata, a la casa de sus abuelos maternos, donde conoció a nuevos compañeros de la UES. Tiempo de orden. El proceso quería establecer el orden. El 29 de marzo asumió como presidente Jorge Rafael Videla y coincidió con el comienzo de regreso a clases en todo el país. Los estudiantes que concluían a clases estaban lejos de sospechar que meses más tarde serían drásticamente separados. El 16 de agosto del 60 nació María Claudia. Jorge esperaba ansioso la llegada de su hermana a la casa. Creció entre la magia y la política. A los 11 años fue premiada como mejor compañera. En el 73, Claudia ingresó a las Bellas Artes. Fue elegida delegada de su curso en primer año. Su hermano estudiaba arte, su padre era cultor, su madre maestra y su abuelo del Ford poeta. Ella sería peronista y artista. Frente al espejo intentaba descubrirse, parecía a Evita. Tenían en común el pelo lacio, rubio cenizo oscuro, también el fastidio visceral por la injusticia y la pobreza. En el 73 colaboró con las tareas de sanidad y de apoyo escolar en las villas y barrios pobres. Descubría su parecido a Juan Zurduy. Quiero la liberación nacional, la justicia social, la segunda y definitiva independencia, resumían las charlas con su hermano sobre la situación del país. Jorge percibía que estaba frente a una mujercita que se las traía. En el 75, mientras esperaba la campaña del boleto secundario,
retomó con Jorge la idea de ilustrar los sobresaltos de la época. En el 76 volverían sobre el tema con otros tonos y menos coincidencias. A fines de marzo, Claudio conoció a María Clara Ciocchini. Juntas percibían el círculo de terror que comenzaba a ceñir la ciudad, amenazando a sus familias y a sus compañeros. En abril desaparecieron varios chicos de Bellas Artes. El doctor Falcon sabía que las cosas estaban más bravas que nunca. Los golpistas no se detendrían hasta exterminar al último. Nació el 26 de julio de 1958 en el Instituto Médico Platense. La hermana mayor de Pablo se encargaba de cuidarlo a él y a sus dos hermanos menores, turnándose con Estela y Cristina. A Pablo no le gustaba separarse de su casa y armaba escándalos descomunales. Sus hermanas no se quedaban con él, no paraba de llorar. Perdió primer grado, pero en 1965 ya habían logrado convencerlo de que se quedara en el colegio y lo anotaron en el colegio número 78. En sus últimos años de primaria fue escolta de bandera. Probablemente su cambio tuvo como artífice a su abuela Cota, ya que era con quien más tiempo pasaba. A los 6 años se escapaba de casa para revelar el barrio, y a los 8 soñaba con volar. Subía y bajaba del techo, hasta que un día se animó y saltó. Acabó lastimándose el tobillo, pero el techo acabó convirtiéndose en su escondite, donde escribía sus poesías y los escondía. Los escondía de los adultos que no querían volar. A los 10 años pasaba casi todo su tiempo en la terraza, hablando con los dioses del cielo. Preguntaba si tenía poderes, y si es así, ¿por qué no lo sabía? ¿Y por qué no le mandaban una señal? Un día se aburrió. Como vivía cerca de la Plaza Italia, donde se hacían manifestaciones del 17 de octubre, en cada aniversario participaba de la excitación del barrio junto con su padre. Se habían interesado en el peronismo, pero Rosas resultaba lejano. A los 12 recibió su bautismo político junto con su amigo Juan Diego Reales. Ellos quedaron cautivados por los jóvenes protestantes que huían de la policía. Lo miraban como si de una película se tratase, conmovidos por aquellos actos. Pablo quedó cautivo por las manifestaciones. Le encantaba la solidaridad y la fuerza colectiva que solo ahí se podía observar. Tiempo después solo le quedaba a su abuela Cota como interlocutora política, pero como ella era radical, sus puntos de vista chocaban. Cota se enojó mucho cuando Pablo entró a la UES, pero en 1972 entró becado al Colegio Católico José Manuel Estrada, y como su hermano Daniel se afilió a la APR, él también lo hizo. Pero en menos de un año volvió al peronismo. El año del triunfo de Cánfora volvió a la UES y siguió ahí hasta el verano del 76, donde se registró en la militancia. Empezó a volver cada vez más tarde y con las manos manchadas de pintura. Su madre, preocupada, le dijo que empieza a volver más temprano, y él le dijo que lo haría, pero cada vez llegaba más tarde hasta que un día no volvió. Francisco, aunque lo bautizaron, su nombre verdadero es Francisco Bartolomé, pero lo decían Panchito, de piel morena y una pelusa negra sobre su cabeza. Él nació el 7 de septiembre de 1960. Sus padres, Irene Montenero y Francisco Ernesto López, se preocupaban porque se tardó en nacer. Luis César en el 50 y Miguel Ernesto en el 52. No querían recordar la muerte de su hermana, que fue en el 62. Su abuela, Gama de Montenero, decía: "Es duro para nacer". Lo repetía en el patio de la calle 33. Los López seguían buscando una nena, pero nació Víctor Leonardo, el chino. Luego nació Emilio Fernando y María Lucrecia. Fue desaparecido con unos militares, con unas personas se fueron a su casa y los raptaron. Daniel Alberto Racero era un joven que desde sus 8 años soñaba con ser corredor de carreras o mecánico, además de que quería parecerse al llanero solitario. Según sus hermanas, él era el más inteligente de los tres. Poco antes de que terminara la primaria, él y su familia tuvieron que mudarse a La Plata, donde dejó de jugar con carritos y empezó a coleccionar herramientas. Su padre, Juan Antonio Racero, se retiró de la marina poco antes de que Daniel nazca.
Como peronista, se había cansado de perseguir al Libertador y de que lo trataran como poco confiable. Ingresó a la Marina Mercante porque, según él, era un hombre de mar. Daniel entró a la normal número 3 soñando con un curso de mecánico o tornero. En su casa nunca se hablaba de política, ya que el peronismo había generado muchas persecuciones. En el 72 se unió al Movimiento de Acción Secundario y en el 73 empezó a organizar equipos de la UES. Ese mismo año su padre falleció y él no fue a su velorio porque no soportaba verlo muerto. Trabajó repartiendo paquetes en una bici prestada, al igual que lo hizo su padre en su juventud, hasta que en el 74 la pensión de su padre les alivió la situación. De mañana iba a la normal, a la tarde trabajaba y a la noche iba a la UES. Ese mismo año conoció a Horacio Húngaro, se volvieron inseparables. Ese año se volvió responsable del equipo de la UES de su colegio. Estuvo en primera línea durante la movilización por el boleto estudiantil. En el 76 habló con su hermana sobre la crisis del peronismo y que quería terminar rápido el secundario para tener una vida tranquila como mecánico y alejarse de